¿Qué estaremos viendo? Vamos a estar identificando qué son las transacciones y qué utilidad nos genera al momento de gestionar una base de datos. Vamos a estar viendo también integrar las transacciones en sentencias SQL para la realización por lote de consultas. También estaremos cargando una base de datos de datos utilizando el dump, que eso fue lo que estuvimos hablando anteriormente en otras clases. Por ejemplo, hacer un respaldo de nuestra base de datos en un archivo que podemos enviárselo a otras personas, a otro colaborador, a otro compañero de trabajo, y él puede cargar ese dump y tiene nuestra base de datos en el estado en el cual nosotros estuvimos trabajando. También podríamos hablar de esto como un respaldo. Ahí, no sé si llega alguien más. No, parece que sí. Ok, es un punto importante que vamos a estar viendo ahora. Veamos la introducción. Hasta el momento hemos creado un par de tablas en nuestra base de datos. Sus registros se han cargado de manera manual y a través del formato .csv, archivo Excel, con los que realizamos distintos tipos de consultas para obtener información. Hola acá, Carlos, para obtener Hola. información de una forma personalizada. Sin embargo, ¿te has preguntado qué pasa si al momento de realizar una consulta, ya sea para recuperar información, crear nuevos registros, etcétera, surge algún inconveniente y obtenemos un error? La respuesta rápida y sencilla es que no se realiza el cambio o consulta que estamos procesando. Y en muchos casos, eso puede ser un problema. Para dar una solución a este inconveniente, surgen las transacciones en PostgreSQL, las cuales sirven como simuladores de consultas que nos permiten procesar sentencias SQL, sin perjudicar de manera permanente la base de datos, a menos que le indiquemos que así sea. Las transacciones son usadas a menudo para hacer pruebas en una base de datos cuya información es de suma importancia y está enlazada a un producto que ya fue lanzado a producción. No obstante, tienen un uso aún más práctico relacionado a procedimientos que requieren de varias consultas y que se necesita que el 100% de estas sean realizadas con éxito. De lo contrario, no se realizará nada para no perjudicar la consistencia de la base de datos. Esto es también lo que estuvimos hablando en algún momento cuando se hablaba de que en nosotros en Postgre, por ejemplo, en PGAdmin o en la terminal, automáticamente quedaba grabado lo que nosotros realizábamos en la base de datos. Y eso es porque por defecto tiene el autocommit. Y el autocommit es lo que podríamos estar hablando ya como un save. Está guardando el comando SQL que nosotros le indicamos, ya sea borrar, ya sea hacer un update, un alter table, pero generalmente un update, un insert o un update conlleva a que haya una revisión. En cuanto a, nosotros podríamos regalar una condición de revisión de si es que el monto es menor a cero, por ejemplo, si hacemos una transacción de un banco, o si el cliente existe, si existe, entonces ingresamos una cantidad de valores, le aumentamos, por ejemplo, un bono, entonces tiene bono, tiene acceso al bono. Y esas validaciones que uno tiene que hacer, cuando estamos trabajando con AutoCommit, si hacemos esa validación, por ejemplo, y agregamos otras más entre medio, si se cumple algo, por ejemplo, a mitad de camino, y después falla, la condición que se cumplió sí quedó guardada y eso puede presentarnos un problema a nosotros porque estamos persistiendo una información que debe ser ocupada más adelante y sirve para validar, sirve para hacer otras acciones y está validado en un momento, pero en otro ya no funciona y caemos en el problema de que nuestra base de datos se pisa información o queda con información que no necesita en realidad y que es solamente para validar en esa transacción. Y en ese aspecto nosotros tenemos que desactivar ya el autocommit y empezar a trabajar con transacciones. Tenemos que ir indicando cuándo va a comenzar nuestra operación, hacer nuestras operaciones y en el caso de que alguna de y también creando puntos de save points, puntos de guardado, donde va a estar haciendo una especie de seguro en caso de que falle la operación, que la transacción fallara, entonces nosotros volveríamos a algún save point, a un punto guardado donde nuestra base de datos aún no está modificada, por ejemplo.
Y eso ocurre al momento de que si ocurre un error, nosotros estaríamos haciendo un rollback hacia cierto save point. Y en caso de que no ocurra ese error, nosotros procedemos simplemente a hacer un commit. Porque hasta ahora nosotros estamos haciendo nuestros queries sin commit. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que estaba mencionando recién. O tiene ya tenido también acercamientos, por ejemplo, a transacciones. También quiere hacer algún punto. ¿No? Ahí está, profesor. Sí, volví. Volví a... Volvió. Volvió. Sí, yo estaba haciendo una introducción pequeñita acá de lo que estábamos viendo. Sí, no. De ahí por último voy complementando. Ahí te va a practicar. Ok, ok. Ya. Si no hay bien preguntas respecto al anterior, continuamos. Entonces, las transacciones son usadas a menudo para hacer pruebas en una base de datos cuya información es de suma importancia y está enlazada a un producto que ya fue lanzado a producción. No obstante, tienen un uso aún más práctico relacionado a procedimientos que requieren de varias consultas y que se necesita que el 100% de estas sean realizadas con éxito. De lo contrario, no se realice nada para no perjudicar la consistencia de la base de datos. La lógica de las transacciones, así como le indica su nombre, son utilizados en la programación de software en instituciones tan importantes como los bancos, los cuales realizan sus transacciones bancarias basados en un todo o nada, pues no tendría sentido que se descuente el dinero de una cuenta A y no se sume una cuenta B. Por esto y mucho más es importante que aprendas a utilizar las transacciones en SQL y es lo que verás en este capítulo. ¿Qué? Ya. Sí. Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a ver las transacciones. Las transacciones son secuencias de instrucciones ordenadas, las cuales pueden ser indicadas de forma manual o pueden ser aplicadas automáticamente. Estas realizan cambios en la base de datos a la hora de aplicar comandos de manipulación de columnas y registros. Su importancia recae en el control que nos ofrece sobre los cambios permanentes en la base de datos. Estas transacciones tienen las siguientes propiedades. Atomicidad. Todas las operaciones realizadas en la transacción deben ser completadas. En el caso que ocurra un fallo, esta transacción es abortada y se devuelve todo al estado previo a la transacción. Consistencia. La base de datos cambiará solamente cuando la transacción se haya realizado. Aislamiento va a que las transacciones pueden ocurrir independientes una u otra. Durabilidad. El resultado de la transacción persiste a pesar de que el sistema falle. Quiero agregar algo ahí. Por supuesto. Lo que está ahí es el concepto de ACID, donde aislamiento es isolation en inglés. ¿Ya? Es el concepto de ACID, donde una base de datos relacional cumple este principio. Todas las bases de datos relacionales transaccionales, y de hecho todas las que son transaccionales, cumplen el principio ACID. ¿No? Ujú. Eso era para agregar. Así que Ok. no más, era un Ujú. complemento. Lo que pasa es que no lo dice en el documento. Me queda claro. Sí. Ok. ¿Qué me quedo yo? Ah, ya había terminado ahí. Ya, ok. Una transacción empaqueta varios pasos en una operación, de forma que se completen todos o ninguno, cuidando la integridad de la información de la siguiente manera. Tenemos nuestro estado inicial de la base de datos previo a la transacción. Nosotros ejecutaríamos ya nuestra transacción con los pasos que deba hacer dentro de ella. Y pueden ocurrir dos situaciones, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Puede que ocurra un error en alguna de las transacciones, por ejemplo, se completó alguna y en otra falló. Y en ese caso, entonces nosotros tendríamos un rollback, el cual
nos llevaría a un estado inicial o a un estado de guardado que hemos tenido definido previamente, un save point, por ejemplo. Y en caso de que todas nuestras transacciones sean completas de manera correcta, se procede a ejecutar el commit. No sé si quiere añadir algo más, profesor, acá. Eh, no, bueno, más que nada decir que una transacción es un conjunto son varias operaciones. No se hace, normalmente no es una sola, puede ser una, Ujú. pero normalmente se hace con varias operaciones y es el todo o nada, eso es lo que buscar. Si es que la transacción falla, se reversa todo y queda en el estado inicial. Es como, es como Ok. para hacer énfasis en la transacción. Después vamos a ver algunos detalles particulares, pero en general una transacción es un todo o nada. Ujú. Ya. Ok, continuamos. Acá. Automáticamente, PostgreSQL está configurado para que se ejecuten estas transacciones sin manipular este flujo. Sin embargo, es posible tener el control de las transacciones. Para eso, existen los siguientes comandos. Es lo que estábamos hablando al comienzo, que por defecto estamos haciendo autocommit, chicos. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo queda guardado de manera inmediata en la base de datos. Entonces acá tenemos los distintos comandos. El begin o start, ambos son sinónimos, se pueden ocupar iguales. El sistema permite que se ejecuten todas las instancias SQL que necesitemos. Estamos dándole la partida. Lo podríamos estar ocupando al inicio, acá, en el diagrama al momento de generar la transacción, acá, begin. Después nosotros tenemos el commit, que es quien va a guardar el resultado de la transacción en caso de que todas nuestras transacciones sean completadas. En caso de que haya un error en alguna de ellas, en ese todo o nada, entonces nosotros estaríamos llamando al rollback. Es quien retrocede los cambios que nosotros hemos realizado. Y luego nosotros hasta acá estamos haciendo, nos están presentando los save points, quienes guardan el punto de partida al cual volver cuando se aplique nuestro rollback, en caso de error, en nuestro punto de guardado, en nuestro ancla. Se ejecuta, se definen antes de preparar nuestra transacción. Y acá está nuestro set transaction, ahí está, se me enredó la lengua, que el cual nosotros vamos a estar asignando un nombre a la transacción que vamos a realizar, o a las múltiples transacciones. Estos comandos solo pueden ser usados con las operaciones, y aquí, importante, solamente para estas, la que está indicando el documento, insert, update y delete, ya que son ellos quienes manipulan toda la tabla y hacen este proceso automáticamente. La sintaxis de estos comandos sería la siguiente: commit, save point, con el nombre del save point, y nuestro rollback to, que nos dirige hasta dónde, hasta el nombre de nuestro save point. Y entre estos pasos estaría nuestra transacción, donde está seteándose acá abajo. Lo que está entre corchetes es de carácter opcional, por lo que podemos decirle con rollback a qué punto volver. Este volverá al último punto de guardado o por defecto al estado inicial de la transacción. En el siguiente código se va a mostrar la sintaxis que se puede ocupar para iniciar una transacción. Entonces partiría también así. Set transaction, se me enreda la lengua con transaction. Set transaction con read only. Ahí estamos ocupando el operador O. Ahí, para separar. Write. Y al lado, después de esto, estaríamos seteando solo el nombre de nuestra transacción. Como puedes notar, existen varias opciones. Podemos usar read only para solamente leer la base de datos, read write para leer y escribir sobre ella y poder nombrar la transacción con el comando name. Entonces acá estamos haciendo lectura y escritura. Read write. Read write. Ahora vamos a estar viendo qué hace el commit. Un ejemplo muy sencillo de la utilidad de las transacciones es pensar en el funcionamiento de las cuentas de los bancos. Al hacer una transferencia, por ejemplo,
¿Cómo nos aseguramos nosotros de que el dinero que se resta de una cuenta se sume en la siguiente? ¿Cómo controlamos que efectivamente se mantenga la integridad de los datos en caso de fallas? Las transacciones nos permiten esto. Pensemos en la siguiente tabla. Tenemos nuestra tabla cuentas, tiene el campo nombre cuenta, que es un integer, no puede ser nulo y es su primary key, y tenemos el campo balance, el cual es de tipo decimal, y estamos chequeando nosotros acá, como estamos viendo, validando una condición, que su balance tenga que ser mayor o igual a cero. Voy a hacer una acotación. Por supuesto. El not null unique no es necesario cuando va primer key. Ahora aquí, Antiguamente, sí era necesario colocarlo en post. Ahora no, basta colocar int primary. primary key y ya se asume el not null unique. Ujú. ¿No? Importante punto. Primary key lo suple. El not null y el unique. Ok. Entonces, notaremos la palabra reservada check, escrita luego de definir el tipo de dato para la propiedad balance. Esto se tiene una restricción a esta columna que devolverá un error cuando intenta actualizar o ingresar un valor que no cumpla con la condición. Ahora, con el siguiente código, procedemos procedemos con el registro de dos cuentas con un saldo de 1.000 pesos cada una. Bueno, digamos 1.000 pesos en vez de dólares. Entonces haríamos las inserciones a la tabla cuentas, su ID y su balance, obteniendo la siguiente tabla como resultado. Sería interesante ID tenemos. hacerlo. Si quieres lo hago Ok, yo, ya, o ya. si te complica porque no estás Sí, porque voy a preparado. aprovechar porque sí. No, y aparte que están aquí, que me quieren pedir unas cosas de la vecina. Voy a volver en Ah, un ya. segundo, profe. Le voy a dar los permisos. Algo le pasó. Espera, ¿cómo le doy los permisos? Sí, llegó un poco de todo ahora. De grabación. No, nada que No, dejar de compartir. voy a llamar al Y ahora. anfitrión. Ah, usted lo Ahora puede yo soy hacer. el Pensé anfitrión. que yo podía. Sí, y ahí Ya, tú vas a ser confirmado. ya. Por un segundito. Ya. Bueno, chicos, vamos a continuar. Ahora que todo está por aquí, voy a compartir pantalla. Ya, estoy conectado a la base de datos. Ya, así que vamos a ir haciendo el ejercicio que aparece acá para ir viendo cómo se va dando el ejercicio. Nosotros ya habíamos ocupado check, esta restricción ya la habíamos ocupado, esto lo ocupamos el sábado, si no me equivoco fue el sábado que vimos, claro, porque ayer fue un desafío. El sábado vimos la restricción check, cuando era, por ejemplo, en mayúscula o minúscula, ocupamos funciones y todo eso para validar. Bueno, el check valida, ya valida una operación booleana. Ya, es decir, que devuelva una operación que devuelva true o false. Eso es booleano, para que lo vayan adquiriendo en el vocabulario. ¿Ya? Eh, Pasa la restricción. Si es false, manda un error. De hecho, ya nosotros vimos previamente el sábado, cuando insertábamos un registro que no correspondía, mandaba un error y no se ejecutaba. ¿Ya? Así que para que no nos saltara ese error, nosotros previamente nos asegurábamos de cumplir la regla de negocio. ¿Ya? Y esto es una regla de negocio. Es decir, volvemos al mismo concepto. Si te dicen que el balance debe ser mayor o igual a cero, es una regla de negocio. Así que vamos a crear la tabla, pero primero debemos crear la cuenta. Digo, la base de datos. No la voy a crear dentro de Postgres.
Así que vamos a crear la base de datos. Cierto que yo tengo acá, en Visual Studio Code, donde estoy llamándoles pruebas. Debería ser, bueno, ya están llamados pruebas. Puede cambiarle después el nombre, en este caso. Ya, vamos a ir viendo. Primero debemos crear nuestra base de datos, ¿cierto? Con Create Database. ¿Ya? Para los que no se acuerdan, le vamos a poner transacción. Transacciones. Transacciones. ¿Ya? Luego nos tenemos que conectar a nuestra base de datos. ¿Ya? Transacciones. Luego es crear la tabla. ¿Ya? Que voy a copiar eso, después voy a copiar y pegar todo de una. Create table y la tabla cuentas. ¿Ya? Pegamos el resto. Cuentas. Y lo ponemos bonito. Esto, int, el tipo de datos, not null unique no es necesario porque primary key lo setea automáticamente, como decía, antiguamente en Postgres era necesario colocarlo, hoy en día ya no. Normalmente los comentarios de este tipo se colocan o al lado o arriba, pero no debajo, ya. Cosa de formatos. ¿Por qué me lo toco? Porque aquí tengo que tenerlo. Entonces, se crea la tabla de cuentas. Nunca con. Ya, vamos a ponerlo como debe ser, ¿ya? Para que ya vayan escribiendo. Los nombres de las tablas no son en plural. No son en plural. Porque se supone que hay una lista de registros. ¿Ya? No son en plural. Ya tiene primary key. Y aquí está balance, que también es de tipo decimal. ¿Qué diferencia tendrá el decimal con el entero, chicos? ¿No? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Aló? Cuando una en dólares puede ser, ¿Ah? un monto en dólares. El monto en dólares, es un monto que tenga un número decimal. Claro, eso es lo que uno asume que debe ser decimal. No es una unidad monetaria, por si acaso, pero veamos qué nos dice de decimal. Type, numeric type. Ahí está. Entonces, los tipos numéricos, tenemos el decimal, ya que uno puede darle una precisión. ¿Ya? Hasta todos esos dígitos antes del punto decimal. ¿Ya? Es decir, tiene bastante precisión, que es una precisión variable. Y es exacto. Por lo tanto, al ser a lo que es el float, ¿ya? Que son inexactos. Entonces, para las cantidades de dinero se ocupan los exactos, ¿ya? Que es el numérico, ¿ya? Que es el más usado, o el decimal. ¿Ya?